donuts y palotes. ¿Qué es la B? Sino un palote pegado a un donus al que le hemos metido un mordisco. Y la C, me decía un niño, pues nos hemos comido el palote y le hemos metido un mordisco al donus. Y combinando círculos y líneas, conseguimos encontrar una palabra con solo 4 letras pero llena de significado. Cine. Página 91. Si esto lo leyese un chino que no sabe leer en nuestro alfabeto, vería unos signos y no entendería nada. Pero cuando alguien hace el milagro de escribir cine, está pensando en algo muy concreto. Les voy a proponer un ejercicio, por favor, encarecidamente les ruego que no piensen en un elefante de color azul. Que levante la mano los que me hicieron caso. Pues de la misma manera que no podemos evitar evocar cosas, cuando el milagro de la literatura concurre delante de nosotros, se produce esa evocación de cosas que son diferentes para nosotros, cada uno de nosotros, y son diferentes para el autor. Así que, en cierta medida, cada vez que leemos, estamos recreando y recreándonos, porque continuamos de otra manera la función que había hecho la escritora. Somos todos un poco creadores. La imagen no tiene esa virtud, o no en tanto grado, porque cuando vemos algo, es verdad que cada uno lo vemos un poco diferente, pero muy similar. En cambio, cuando lo leemos, lo estamos reescribiendo. Un ejercicio que yo ponía a mis alumnos era que continuasen escribiendo después del fin. Casablanca. Se despiden. Él marcha con ella en el avión, y ahí queda Humphrey Bogart, Richard Blaine, diciéndole al policía: presiento que ese es el comienzo de una larga amistad. Y luego la palabra TN, bueno, las 2 palabras del TN, en fin. ¿Y acaba la historia ahí? No. Los más optimistas pueden imaginar a partir de ahí lo que quieran, pueden hacer una novela, se reencuentran, vuelven otra vez a salir juntos, el marido murió, la guerra la ganan los aliados y a él le ponen una medalla por él. Y los pesimistas pueden decir: ella se escapó con el marido, se puso el problema de encima, él perdió el bar porque lo vendió al turco aquel, al Ferrari, ¿cómo se llama? Todos los alemanes lo buscan en todo el tercer Reich por haber matado al jefe de policía, y el policía francés, amigo de él, muere de la que está viajando ahora a salir para ponerse al frente de las tropas de liberación francesas. En realidad estamos reescribiendo. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Dónde está el mérito? En hacerlo. Ese es el mérito de Kai. Que no escriba un libro, ni 2, sino 3. ¿Y a qué edad? A cualquiera. Mientras tengas mano para escribir o voz para dictar. ¿Cuál es mi función aquí hoy? Animarles a que escriban. ¿Qué ilusión recibimos cuando nos llega una carta por el correo que no es de un banco? Que está escrita con la mano. Después de todos los años que íbamos recibiendo y mandando cartas, de todo lo que hemos visto escrito, ¿qué ilusión nos hace? ¿Con qué ansiedad abrimos esa carta escrita a mano? Porque esa carta escrita a mano, escrita a vuela pluma, escrita por un nieto, por un amor, por alguien que a veces ni conocemos, tiene una sorpresa que nos llena más que el capítulo de nuestra serie favorita en televisión. Es el que guardamos ahí en el fondo de ese cajón especial, porque está hecho con el milagro de la escritura. Y somos de una generación que posiblemente sea la última que escriba. Esto tiene que ver con la civilización occidental. Nos hemos tirado unos 6.000 o 7.000 años para llegar hasta aquí. Y estamos al final de ese recorrido. Es verdad que hay cosas que distraen más. Pero al final queda esto. La llamada igual es una llamada perdida, pero los libros nunca son una llamada perdida. Ustedes saben con qué ilusión se hace cada párrafo, cada letra, cada frase que está formando parte de un libro. Escriban. Háganlo como ejercicio, si quieren, terapéutico, por gimnasia mental. Yo no digo una novela, que eso son palabras mayores. Me decía antes: ¿tú escribes relatos o novelas? Digo, yo escribo relatos, novela debe ser la hostia, como jugar al póker y ganar. Porque son palabras mayores. Yo no les digo que se pongan a escribir una novela.
pero póngase a escribir una carta a ese ser querido y cercano o lejano que va a llevar una alegría viéndolo. Hágame caso. Y luego, si se lanzan, hagan una especie de diario. Esa cosa que nos renueva con la adolescencia que no perdimos del todo. Escríbanse entre ustedes, intercambien cosas, colaboren con alguna revista. Y las muy valientes, como Cari, que tengan los ovarios de escribir. Gracias. Todo lo que han dicho ellos me ha dejado, pues no sé cómo, para no poder decir nada. Entonces les puedo decir un poquito de mi currículum literario. Yo comencé a escribir desde niña. Pero con el tiempo vas cambiando de casa, vas creciendo, vas tirando cosas. Pero cuando ya mi familia estaba, que ya no me necesitaba, nada más que quedé con mi marido, pues lo que hice fue hacer más cosas. Pero iban a un cajón y a otro, y llenando cajón. Después a otro. ¿Qué pasó? Que entré en un centro cultural donde trabaja Fernando con María Luisa, mi escritora y amiga, y allí nos llevó a las manos un concurso para un certamen literario, que era para las justas literarias de aquí de Gijón. Presentamos unos trabajos y salí muy bien parada. Tanto es así que me llamaron aparte y hubo quien me dijo: oye, Maja, lo mismo que haces esto, pues hacer más cosas. Eso si no las tienes ya. Digo, te traigo un cajón entero. Entonces me dijeron: no, seleccioné unos cuantos trabajos, los mostré y dije: esto hay que hacer un libro. Fue el primero que salió, el de poesía. Bueno, después asisto también a otros trabajos literarios aquí en el Corte Inglés. Me publicaron también en los textos del Corte Inglés los trabajos que hice aquí. Esas poesías las publicaron en un libro del ayuntamiento. Yo me dije: oye, Cari, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no lo publicas tú? Entonces fue cuando me lancé. Y en la Semana Negra, también en un taller, me pusieron como un desafío. Eso fue un reto que bueno, me dijeron que yo tenía un trabajo allí de 150 páginas cuando yo no veía más que 4 caras de los folios, y me dije yo: ay, ¿qué voy a tener? Sí, para el año que viene lo quiero. Eso lo tienes destripado y el año que viene lo quiero. Pues ¿qué pasó? 2 o 3 meses que yo no hice nada, porque es que eso ni me lo creí ni me lo imaginé. Pero de repente pensé: bueno, ¿y si el profesor, delante de los alumnos que somos, como me dijo que tenía eso, me pregunta por ello y digo que no he hecho nada? Puede decirme tranquilamente: entonces, ¿a qué vienes aquí? Y eso me dolía, me pegaba el amor propio. Entonces me dije: bueno, pues voy a ver qué hago. Al año siguiente se lo di en digital. Y entonces, después de unos meses, me puse un correo electrónico, me dijo eso, y que saliera adelante. Y ahí está mi primera novela, María. Salió en el 2005. Es también una historia muy bonita. Y luego después, a seguir, me puse con esto, con Duro Camino, y aquí estoy. Y ahora pues les quiero decir que si tienen alguna sugerencia o pregunta, estoy a su disposición. ¿Está basada en los hechos de alguna persona conocida o relacionada con alguien que te contó o que conociste? No, el personaje me lo inventé. Lo único que hay claro y que yo conozco son los escenarios, porque eso sí, eso hay que conocerlo. Porque claro, si yo pongo que en Madrid está la Giralda, pues me pilla cualquiera. Entonces, eso sí, los escenarios están Muy bien definidos, sí, señor. conocido, pero el personaje nada de nada, ni siquiera alguien que esté cerca, los nombres inventados.
una persona que no está aquí, que tiene el libro, dice, oye, casualmente tienes a Adolfo y a Carmen, y resulta que se llama su marido Adolfo y Carmen una hermana. Casual que yo a su marido sí lo conocía, pero a su hermana no. Y claro, esto es la historia de un personaje femenino más que de nadie. La rodean otros personajes, a los cuales les puse también una vida para mi filosofía, como le vendrían al personaje adaptado, y eso fue. ¿Satisfecha? Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer... Dime, María Luisa, para ver. Pero por lo tuyo, como ya lo conozco, lo tengo ya... Sí, ¿no? Yo a Fernando. ¿A Fernando? Sí. Fernando. Que me gustó tanto la exposición que